Esta historia es una historia alternativa a Dragon Ball, un What If si lo preferís, y aquí vamos con la segunda parte de ¿qué hubiera pasado si King Cold iba con Freezer a Namek? Sin más que decir, comencemos. Ante la horrible visión de su mejor amigo y de su hijo muertos y apaleados por troncos de árboles, Goku, finalmente liberaría todo el poder que llevaba dentro, canalizando ese poder con la gigantesca e inconmensurable rabia que sentía en su interior, transformándose para el horror de todas las fuerzas especiales Ginyu-ai, en un Super Saiyajin. Goku se encontraba en un estado de furia indescriptible, una furia mucho más intensa que en la historia original, con ese, teniendo poco control sobre sí mismo y sus acciones por el momento, por lo sin perder tiempo, y antes que Ginyu pudiese hacer lo que sea o tan siquiera realizar su técnica de cambio, Goku, aparecería enfrente de Ginyu a una velocidad imperceptible para el capitán, y con una sola ráfaga de ki, ese, lo desintegraría completamente sin dejar el más mínimo rastro de Ginyu, ante los ojos impactados y aterrorizados del resto de su equipo. Esos tratarían de escapar del monstruo en el que se había convertido Goku, pero ese, tenía una velocidad tan abismalmente superior a cualquier miembro de las fuerzas especiales, que en un abrir y cerrar de ojos los alcanzaría a todos, y cada uno de ellos terminarían siendo brutalmente decapitados o atravesados por el descontrolado Saiyajin. Y cuando ese finalmente había acabado con todas las fuerzas especiales Ginyu, un cierto alivio en su corazón surgiría, en donde, a pesar de su rabia y dolor que sentía en esos momentos, al menos, su instinto le decía que Gohan y Krillin habían sido vengados, por lo menos en parte, con ese, calmándose y finalmente recuperando el control de su ser, aunque todavía estando extremadamente furioso, pero sería una rabia más controlable, similar a la historia original. Goku observaría cerca de la zona donde estaban los cuerpos de Gohan y Krillin, que un Namekiano también se encontraba ahí, con Goku recordando ahora, era el Namekiano que luchó en contra de Ginyu hasta que él llegó para ayudarlo, con Goku, bajando hacia el moribundo Nail para darle una semilla Senzu, la última que tenía, ya que había usado las demás para obtener tantos Zenkais como era posible antes de llegar a Namek, pero desafortunadamente, eso no fue suficiente para llegar a tiempo y salvar a su amigo e hijo. Nail lamentaría profundamente las pérdidas de Goku, disculpándose con él por no haber podido salvar a su amigo e hijo, pero Goku, entendería de que Nail hizo todo lo que pudo. Sin embargo, a pesar de esas pérdidas, tenían que seguir centrados en la misión actual, con Nail, sintiéndose muy nervioso e incómodo ante el poder y la furia que desplegaba Goku en esa forma, preguntándose de si ese poder era el Super Saiyajin de las leyendas, que hablaba el libro de leyendas namekianas que Nail había leído hace tanto tiempo durante su formación para ser el guardián del gran patriarca. En todo caso, ese poder no tenía que ser desperdiciado, y si Goku era capaz de controlarlo y seguir siendo él mismo, entonces, tenían que aprovecharlo, con Nail pidiéndole a Goku de que lo ayude en encontrar las demás Dragon Balls, con ese aceptando, aún movido por la adrenalina de estar convertido en Super Saiyajin, con su rabia ayudándole a mantener esa forma por ahora. Pero mientras todo eso ocurría, Freezer y Cold, quienes aún se divertían torturando a Vegeta un poco más, recibieron una alerta de los escáneres de la nave, con esos, siendo mucho más poderosos que los rastreadores portátiles que todos los soldados tenían, y cuando Freezer y Cold observaron el análisis de ese poder de pelea entregado por el sistema de su nave, se impactarían de ver que ese poder de pelea, era uno que superaba el millón, no, varios millones, puede que más de 6 o 7 millones de unidades de poder, un hecho que impactaría a padre e hijo de tremenda forma. Teniendo que estar seguro de qué demonios estaba ocurriendo ahí afuera, en especial al ver que ya no podían detectar o localizar las fuerzas especiales Ginyu. A pesar de que ambos se dirigían hacia el lugar donde la nave detectó ese poder de pelea, Freezer se encontraría más relajado tras la sorpresa inicial, convencido de que eso solo fue un error del ordenador central de la nave, y que es imposible que alguien pudiese tener un poder de pelea tan alto, pero Cold, quien era mucho más precavido que su hijo, le diría que se transformará desde ya en su forma final mientras volaban hacia ahí, con Freezer no queriendo hacerlo o al pensar que no valdría la pena, pero Cold insistiría de manera muy autoritaria, y al Cold ser la única persona que Freezer está dispuesto a escuchar y respetar su autoridad, por lo menos un poco, a regañadientes, ese, se transformaría en su forma final durante el vuelo, con Nail y Goku enseguida sintiendo ese gigantesco poder que había aparecido, yendo a ver de quién se trataba, estando impactados de ver que era Freezer, aunque con una apariencia totalmente cambiada y distinta a lo que le dijeron.
Freezer al observar a Goku, se quedaría brevemente paralizado del terror, era un Saiyajin, de eso no cabía duda, pero además, ese tenía un cabello dorado imponente, con un poder que se podía sentir tan siquiera con la presión del aire alrededor de él, incluso si Freezer no podía sentir el ki. Eso le provocaría un escalofrío a Freezer, pensando que de verdad que ese era el Super Saiyajin de la leyenda, pero Goku le diría que no tenía ni idea de lo que era un Super Saiyajin, y que solo vino aquí para salvar a sus amigos y detenerle a él. Freezer se sorprendería por esas declaraciones, pero también, sentiría un gigantesco alivio por su parte, pues, si ese Saiyajin ni siquiera sabía lo que era un Super Saiyajin, seguramente que fue un Saiyajin mandado fuera del planeta Vegeta antes que él lo destruyera, que ignora todo de su raza e historia, y que por lo tanto, no estaba aliado con Vegeta y conspirando por su destrucción, curioso cuanto menos, ahora Freezer comenzaba a pensar que Vegeta de verdad les estaba diciendo la verdad cuando decía que no sabía dónde estaba la última Dragon Ball, pero bueno, tampoco se arrepentiría por toda la tortura que le hizo pasar, era Vegeta, seguía siendo satisfactorio haberle hecho sufrir tanto. Freezer, ya con su confianza totalmente recuperada, agradecería sin embargo a su padre por haberle forzado a transformarse, y tras eso, ese iría a atacar a Goku, con ese encontrándose impactado de semejante velocidad y poder por parte de Freezer, y eso que ese pensaba que su poder ya era de por sí gigantescamente inalcanzable, pero Freezer se encontraba todavía en otro nivel. Goku era más fuerte que en la historia original por haber entrenado todavía más usando sus Zenkais de camino hacia Namek, y su poder había incrementado todavía más con la furia que sentía por haber visto a su hijo y Krillin muertos empalados por un tronco de árbol, pero igualmente, su poder solo era de 7.500.000 en Super Saiyajin, con Freezer teniendo que usar tan solo un cuarto de su verdadero poder para dominar completamente a Goku, el cual sería apalizado brutalmente por Freezer, ante unos ojos impotentes de Nail, el cual sabía que no podía hacer nada para ayudarlo con su minúsculo poder en esos momentos, y agradeciendo que King Cold no lo atacara desde ya, al ese preferir observar morbosamente cómo su hijo destruía a ese supuesto Super Saiyajin. Fue entonces que debido a la terrible situación extrema que estaban atravesando, que el gran patriarca, se comunicaría nuevamente con Nail, explicándole el plan que acababa de idear en su mente para que todos salgan de este terrible momento. El plan era el siguiente, Dende iba a alcanzarlos a él y a Goku, pudiendo usar sus habilidades curativas para salvar al Saiyajin de una muerte inminente, y viendo cómo los Saiyajins se volvían mucho más fuertes, tras recuperarse de heridas muy graves, eso solo podría darle a Goku el poder necesario para seguir luchando y rivalizar de una vez con Freezer, aunque sin duda, que King Cold también estuviese ahí iba a ser un problema. Es ahí que Nail entraría en acción, aprovecharía que King Cold estaba distraído viendo la pelea de su hijo, y que Freezer estaba apalizando a Goku, para ir hacia la nave de Freezer, recolectar todas las Dragon Balls que ese tenía, con la última trayendo la Dende, y así, Nail podría invocar a Porunga para pedir los deseos necesarios para arreglar esta situación. Nail le diría al gran patriarca que ese plan era una locura, Dende se expondría a un grave peligro, y ese podría acabar muy mal viniendo en donde estaban Nail y Goku, con el gran patriarca estando de acuerdo, pero también recordándole a Nail de que no tenían muchas otras opciones desgraciadamente, y Dende estaba dispuesto a sacrificarse si así era necesario, por lo que sin más, todos ejecutarían ese plan, con Dende, dejando caer la Dragon Ball al mar un poco antes de llegar donde estaban Goku y Nail, señalando telepáticamente al guerrero namekiano donde se encontraba esa Dragon Ball, y así, Dende llegaría a la zona del combate, pero con escondiéndose de todos para no ser visto o detectado, y esperando el momento adecuado para curar a Goku, el cual ya no aguantaría por mucho tiempo más en contra de Freezer, mientras que Nail, escaparía de ahí, bajando al fondo del océano para encontrar la Dragon Ball que Dende soltó ahí, y luego, se dirigiría a la nave de Freezer para reunir todas las Dragon Balls y eventualmente, Goku se encontraría tan destrozado y herido por los terribles ataques de Freezer, que ese, perdería su forma de Super Saiyajin, regresando a su estado base, con Freezer, poco después lanzando Goku hacia una montaña, que ese atravesaría completamente hacia el otro lado, quedando prácticamente inconsciente y al borde de la muerte, y sería ahí, que Dende entendería de que era su oportunidad, con ese, acercándose hacia Goku discretamente sin ser visto por Freezer para curarlo, con Goku enseguida recuperándose totalmente, y sintiendo un masivo incremento de poder debido a ese Zenkai que acababa de obtener. Goku estaría confundido acerca de quién era ese pequeño namekiano, pero ese le diría que no tenían tiempo para explicar nada, solo le diría que él
era amigo de Nail y también de Gohan y Krillin, y que vino a ayudarlos para que Goku pudiese recuperar sus energías y ahora sí, encontrar el poder en el necesario para vencer a Freezer. Goku agradecería la ayuda a Dende, pidiéndole que ese se volviese a esconder, pues esto se iba a poner feo, pero al momento que Goku intentó transformarse en Super Saiyajin, para su mayor horror, se daría cuenta de que no era capaz de hacerlo, no podía transformarse nuevamente en Super Saiyajin, debido al pobre control que todavía tenía sobre esa forma. Goku sin más, volvería hacia Freezer, teniendo que recurrir al Kaioken para luchar en contra de ese, con ahora ese teniendo un poder de pelea a base de 5 millones, si ese usaba el Kaioken por 20, tal vez tendría una oportunidad en contra de Freezer, pero no estaba seguro de ello. Mientras tanto, Nail ya habría llegado a la nave de Freezer, y mientras exploraba esa misma nave por dentro para encontrar las Dragon Balls, se topó con una extraña sala que parecía sacada del mismísimo infierno, siendo una sala diseñada específicamente para torturar prisioneros, y en ella, ese encontraría a un irreconocible Vegeta, siendo apenas creíble el que ese fuese un Saiyajin, de lo mucho que en esos momentos ese se parecía más bien a un trozo de carne gigantesco amorfo, siendo un milagro de que ese siguiese vivo, no pudiendo entender cómo era eso posible. A pesar de que ese odiaba a los Saiyajins en general como raza, Goku no parecía ser alguien tan malo, y al ese en esta historia no haber conocido Vegeta cuando todavía estaba en condiciones de luchar, no sabría de que ese era tan horrible tampoco como ser, por lo que lo salvaría de su miseria, poniéndolo en un tanque de recuperación que estaba en la nave, leyendo las instrucciones para intentar comprender cómo esa tecnología funcionaba, y sin más, dejando a Vegeta ahí, considerando que su conciencia estaba limpia, incluso si Vegeta moría ahora, al menos habrá hecho algo para intentar ayudarlo. Nail reuniría entonces las Dragon Balls, invocando a Porunga, con ese dándose prisa de ejecutar los deseos pedidos por el Gran Patriarca. Primero que nada, resucitar a Piccolo para que las Dragon Balls de la Tierra vuelvan a estar activas. Segundo, traer Piccolo al planeta Namek, y tercero, desbloquear el potencial oculto de Piccolo tal cual como el Gran Patriarca lo había hecho con Nail unas horas atrás. Una vez esos deseos cumplidos, el Gran Patriarca, encontrándose en un estado de agonía sin igual por su estado de salud, explicaría a Nail de que ahora ese tenía que encontrarse con Piccolo y fusionarse con él para obtener el poder suficiente como para pelear mano a mano con Freezer o King Cold, al menos uno de ellos a la vez, y así ayudar a Goku en sobrellevar mejor la situación. Y tras esas últimas peticiones del Gran Patriarca, ese terminaría por morir de agotamiento, dejando las Dragon Balls de Namek inactivas de manera permanentemente. Nail no tenía tiempo de llorar la muerte del Gran Patriarca, y ese se dirigiría a toda velocidad hacia donde podía sentir el ki de Piccolo, con el cual ya se estaba comunicando telepáticamente para explicarle todo. Goku mientras tanto estaba teniendo un combate muy reñido y difícil en contra de Freezer, no siendo capaz de mantener un Kaioken por 20 durante mucho tiempo, y con Freezer teniendo que aumentar su poder hasta su 100% progresivamente y muy dolorosamente para su cuerpo, al ese no poder pararse ni un momento para cargar su 100% de poder, pero eventualmente lo conseguiría, superando totalmente a Goku nuevamente, mientras que Cold comenzaría a aburrirse y ponerse impaciente, pareciéndole patético y débil que su hijo tardará tanto en eliminar a ese falso Super Saiyajin que de hecho, ya no parecía capaz de acceder al mismo poder que tenía previamente, confirmando más las sospechas de Cold de lo que pasó antes solo fue una inconsistencia y un arranque de ira y de poder temporal. Goku nuevamente se encontraría totalmente superado por Freezer, con el Kaioken además provocándole un extremo daño en su cuerpo, estando frustrado y desesperado de no entender el por qué no podía volver a acceder al poder que usó antes, ese dichoso Super Saiyajin que mencionó Freezer. Fue ahí que el emperador volvería a lanzar de una patada brutalmente el cuerpo agotado de Goku a varios kilómetros de distancia, con ese estrellándose nuevamente en otra isla de las tantas que hay por el planeta, pero esa isla era diferente a las otras, pues Goku acababa de estrellarse en el lugar donde Gohan y Krillin murió, con ese, de hecho, encontrándose justo al lado del cuerpo de su hijo empalado por un tronco de árbol. Cuando Goku vio eso, enseguida recordó el dolor que sintió la primera vez, y finalmente entendió que la ira era la clave de todo ello, explotando nuevamente su aura en una luz dorada, brillante e intimidante, con Freezer sorprendiéndose de volver a ver esa aura mientras ese llegaba al lugar, pero Freezer ya no estaría impresionado, ese poder no funcionó la primera vez, no había razón que funcionara ahora, pero a Goku no le importaba lo que Freezer diría, el Saiyajin le prometería de que pasará lo que pasará, lo iba a matar, él y a su padre, y así, salvando el universo de personas tan malvadas como ellos de una vez por todas.
Y hasta aquí llegamos por el momento. No olvidéis de suscribiros, y darle like al vídeo. Como también, de uniros a los miembros del canal, teniendo acceso a todos los vídeos antes que el resto del mundo. Y si deseáis pedirnos comisiones de teorías personalizadas a vuestra petición, nos podéis contactar por nuestro servidor de Discord creado para ese único propósito, o de simplemente comentarlo debajo del vídeo con una donación proporcional al precio de la comisión que nos pedís. Para más información, lean la descripción o el comentario fijado para saber sobre los precios por comisión. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos, hasta la próxima.